todos, colegas, el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. Como decía el ingeniero Roque, en las conferencias anteriores he abordado relación con la inteligencia artificial, con el uso correcto e incorrecto. Desde luego, sé que muchos colegas tienen vasta experiencia en tecnología, en el ámbito contable y de auditoría. Sin embargo, sabemos que cada día aprendemos algo nuevo y compartir los conocimientos siempre es algo fundamental, con toda la humildad, siempre el aprendizaje continuo por mucha experiencia y por muchos títulos y grados académicos obtenidos. Cada día es una oportunidad de aprender y compartir, tanto en el ámbito profesional, tecnológico, contable, como en otros ámbitos, con colegas de distintas profesiones, como por ejemplo, colegas que son especialistas en la parte tributaria, colegas especialistas en la parte de costos, etcétera. Como muy bien les decía el ingeniero Roque, el objetivo fundamental de este webinar de aporte a la profesión contable está basado en casos prácticos de una manera sencilla, de tal forma que todos interrelacionemos, incluso experimentemos como una especie de laboratorio, laboratorio tecnológico aplicado desde un punto de vista contable para que enriquezcamos más nuestros conocimientos y por ende el aprendizaje continuo lo aprovechemos en el Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. En este tema central, casos prácticos relacionados con la optimización del uso de inteligencia artificial en la elaboración, análisis e interpretación de documentos contables, yo les preparé algunas reflexiones de introducción y desde luego vamos a ir viendo la práctica, que también voy a hacerlo a través de demostraciones en las cuales la inteligencia artificial es una herramienta de apoyo, así como cuando les mencionaba el maestro de matemática y tecnología, cuando aprendíamos a usar calculadoras graficables, aprendíamos a utilizar software de distintos tipos y el maestro en las distintas escuelas y aulas, universidades técnicas o tecnológicas, nos explicaba los procedimientos y la importancia de utilizarlos. De igual manera, este objetivo es compartir el uso de la inteligencia artificial de una manera óptima, ética y desde un punto de vista de nuestras competencias. Les preparé algunas frases reflexivas para manera de introducción y en la primera frase que mencionamos es relacionada con la inteligencia artificial aplicada a la contabilidad. No sustituye el juicio profesional, lo amplifica mediante precisión algorítmica y eficiencia analítica. Todos sabemos que la inteligencia artificial, como decía al inicio, es una herramienta fundamental de apoyo a nuestra labor, a nuestra profesión. Como segunda frase reflexiva, el análisis automatizado de un documento contable identifica patrones. El contador estratégico transforma esos patrones en decisiones financieras sostenibles. Yo más adelante le voy a explicar algunos casos en los cuales la inteligencia artificial generativa, que comúnmente y sabemos la más utilizada en el mundo moderno, sabemos que es ChatGPT, que también existen otras. Si bien es cierto, existen muchas herramientas de inteligencia artificial utilizadas en nuestra labor contable, debemos de tener claramente definido cuáles son las bondades, cuáles son las ventajas y obviamente cuál es la desventaja cuando un resultado no nos refleja lo que nosotros establecimos. Hoy de una manera sencilla y práctica les voy a explicar la redacción de la ingeniería de prompt o lo que llamamos prompting y desde un punto de vista fácil para que todos enriquezcamos ese
conocimiento en redactar prompt, que es la base fundamental en el uso correcto de la inteligencia artificial aplicada. Sé que algunos de ustedes quizás tienen especialidad en ingeniería de sistemas de información, ingeniería en computación, tecnología en distintos ámbitos. Sin embargo, sabemos que el conocimiento y la aplicación desde un punto de vista a la economía, a la contabilidad, a la finanza, a la banca, incluso al análisis de riesgos desde el punto de vista de auditoría, tanto financiera interna como auditoría financiera externa, relacionándolo también con la auditoría financiera y la parte forense, en el peritaje, sabemos que el uso lo damos de acuerdo a nuestra necesidad, obviamente de acuerdo a nuestro propósito como usuarios de la labor, en este caso, de la contabilidad, y por tal requerimos la herramienta de inteligencia artificial como un aporte. Otra reflexión importante nos indica que la optimización contable basada en inteligencia artificial convierte la información histórica en proyecciones predictivas que fortalecen la planeación financiera. Hoy en día sabemos que la inteligencia artificial se aplica en el ámbito no solamente contable, sino que también en el ámbito financiero, en la tributación, análisis de costos, análisis incluso de los flujos, dentro de las matemáticas financieras para elaborar tablas de amortización, y como he explicado en las conferencias anteriores, en los webinars anteriores, que la inteligencia artificial está obviamente en relación al vínculo correcto o incorrecto que le da el usuario, considerando siempre su experticia, su competencia profesional y también su ética en ese sentido al usarla como tal. Al finalizar el webinar, este aporte quiero que estemos con dos propósitos fundamentales. El primero, comprender los fundamentos básicos de la inteligencia artificial, identificando los conceptos como tales de la inteligencia artificial generativa, sobre todo relacionándolo con la parte práctica. También dominar las herramientas básicas, por ejemplo, las más usuales, la ChatGPT y la herramienta Gemini mediante la técnica de ingeniería de prompt con la elaboración de instrucciones. Le voy a explicar algunos tips. Ustedes saben que dentro de los tips que se explican hoy en día con relación a este tema de la redacción de prompt, abunda información dentro de las redes sociales. Y en este siglo XXI sabemos que esa es una característica de tanta información que se presenta en nuestros medios de comunicación hoy en día con las redes sociales. Algunos son profesionales contables y auditores y explican correctamente. Sabemos que algunos no son contadores y explican de manera básica. Entonces ahí tenemos que tener cuidado en seleccionar lo más correcto y obviamente relacionándolo desde un punto de vista de la competencia, la parte legal y también la parte ética. El panorama actual de la inteligencia artificial, ¿cómo se presenta? La inteligencia artificial no te reemplaza, te potencia. La profesión contable está evolucionando la digitación manual al análisis estratégico. Las herramientas de inteligencia artificial actuales actúan como asistente junior, es decir, una herramienta de inteligencia artificial te puede servir como un apoyo y obviamente una herramienta que necesita un juicio, un análisis con la debida experiencia y experticia del usuario profesional. Relacionamos las variables. Si ustedes recordarán en la sesión, en el webinar anterior, yo les ponía las dos caras de la moneda. Una persona que hace un juicio crítico a su respuesta al utilizar inteligencia artificial y otra persona que hace una expresión de un resultado y lo valida, obviamente, de una manera como cegado. Hacía una analogía entre la persona que está cegada con una venda o un vendado
que no tiene el alcance, el conocimiento, la experticia, o que tal vez tuvo alguna dificultad del tiempo y por la restricción de este se vio en la dificultad de presentar el informe y por la carrera usó la inteligencia artificial y no revisó correctamente los resultados. Las herramientas de inteligencia artificial sabemos que hay muchas. Dentro de ellas destacan ChatGPT y Gemini. Hoy en día vamos a utilizar las dos de una manera práctica y sencilla en algunos documentos contables que yo les preparé. La creación de documentos contables, sabemos que hay metodología tradicional, incluso aún, aún en este siglo XXI, existen profesionales, existen colegas que aún se presentan de una manera reacios al uso de la tecnología y sobre todo de la inteligencia artificial. Sin embargo, sabemos que eso es en un periodo, en un tiempo donde existen tecnologías que requieren la debida capacitación. Obviamente, ese proceso de adaptarse implica que ese colega o esa colega tiene obviamente la responsabilidad para brindar un servicio profesional de calidad, la necesidad de actualizarnos. Y esa es una de las bondades que tenemos con el Colegio de Contadores Públicos. Existen cursos a bajo costo donde podemos actualizarnos de manera continua. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre el método tradicional y el método con inteligencia artificial? Sabemos que en el método tradicional existe una búsqueda manual de plantillas antiguas, obviamente, todo mano y papel, y también la redacción desde cero. Con relación al uso de la inteligencia artificial, esta te ayuda a generar instantáneamente documentos en borrador. Obviamente, esos documentos en borrador te permiten analizarlos con un razonamiento lógico, técnico y profesional. Es muy importante, estimados colegas, reflexionar con respecto a eso. La inteligencia artificial requiere del uso y esmero, en ese caso, del profesional, es decir, analizar con un juicio correcto ese resultado. Me puede ser de mucha utilidad y relacionarlo, o también puede ser que tenga alguna dificultad con relación a la presentación, no se me ajusta a mi información, a la realidad, y ahí es donde caben también los usos correctos de la redacción de los PRON. Ahora bien, ¿cuáles son los usos que normalmente le damos a la inteligencia artificial? Existen muchos usos con relación, por ejemplo, a la estructuración de un plan de cuentas. Ahí es donde nosotros comenzamos con la redacción de los PRON. En ese caso, para redactar un PRON dentro de la inteligencia artificial es muy importante considerar tres elementos que siempre deben de estar vinculados. El primer elemento es que la inteligencia artificial actúe como un experto. Es decir, en este sentido, si yo quiero elaborar un documento contable que se llame plan de cuentas con su manual de instructivo, yo debo de hacer que el rol de esa inteligencia artificial exprese la palabra experto o experto en este sentido, actúa como un contador experto o como un contador senior. Genera una propuesta de plan de cuentas para una empresa constructora, en este caso, en Nicaragua. También es importante definir en qué país estamos. Por ejemplo, en el caso personal, en estos días he estado capacitando en una universidad extranjera en línea y me comentaban los colegas de distintos países que participan. eh, ¿De qué manera se puede redactar el prompt más ajustado? Yo les explicaba y también se los digo a ustedes. Un prompt debe ajustarse en relación, en primer lugar, al rol, el rol de que la inteligencia artificial sea un experto. Y también otro punto fundamental, que si tienen alguna libreta, algún lugar donde anotar, les voy a dar estos tips y no lo olviden. El primer punto fundamental es hacer siempre que la inteligencia artificial sea el experto, actúe como un experto. Si yo le digo que actúe como un experto, ya estoy delimitando el resultado, que me lo arroje
de acuerdo a un experto, a un maestro experto o a alguien que domina esa área. Por ejemplo, si ustedes observan en pantalla, al decirle, actúame como un contador senior, estoy diciéndole a la inteligencia artificial que me arroje resultados en relación a un contador experto. Ahora bien, otro punto fundamental en este caso es de qué país estamos nosotros utilizando la legislación tributaria, utilizamos la legislación laboral, la legislación ambiental, si hablamos de normas de sostenibilidad ambiental, si hablamos de normas internacionales de información financiera aplicadas, si hablamos de normas internacionales de auditoría aplicada, si hablamos de auditoría forense en el campo judicial, en qué medida estamos aplicándola. Obviamente es importante definir el rol y también tomen en cuenta el país en el cual estamos nosotros realizándole ese, esa investigación, esa forma, esa pregunta, esa averiguación para que el resultado me lo arroje de acuerdo a nuestras necesidades de usuario. En este caso, les voy a hacer descriptivamente de una manera sencilla y rápida la descripción de los casos que vamos a estudiar y también la forma de cómo las inteligencias artificiales, sobre todo las que le explicaré en este caso, en esta tarde, ChatGPT y Gemini. Alguien me preguntaba también en una de las conferencias, de las clases, me decía, ¿cuál es la diferencia entre usar una inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, la versión gratuita, y ChatGPT, la versión pagada? Recuerden que la versión gratuita son demostraciones que las empresas que la crean, obviamente lo hacen con el propósito de que el usuario vea cómo funciona y obviamente ya realizar un pago. Obviamente las limitaciones que existen en la inteligencia artificial gratuita son muchas limitaciones. Por ejemplo, las descargas de documentos en Excel, en las limitaciones, en las versiones gratis, no te permite, te dan cierto límite. En ese sentido, es importante tener claro que la inteligencia artificial en la versión gratuita tiene muchas restricciones. Hay colegas que me han preguntado en las universidades, me han dicho, ¿cuál es la diferencia y por qué en la versión gratis de ChatGPT me resuelve y me ayuda como herramienta, pero me da límites? Obviamente hay ciertas cantidades, hay límites en relación a eso. Igual Gemini. Sin embargo, he observado que la mayoría de personas en la versión gratuita de Gemini están siendo utilizados porque tiene muchas herramientas de actualización. Obviamente, no existe como tal, y les vuelvo a explicar, a mencionar, una herramienta que sea mejor que la otra. Cada una de las herramientas de inteligencia artificial tiene un alcance, tiene su estructura que los ingenieros especialistas en la redacción de algoritmos y de flujogramas para brindar resultados, obviamente tienen ciertas restricciones. Los resultados del usuario, en ese sentido, son los que le convienen utilizarlos y reflejarlos en sus informes, complementándolo, obviamente analizándolo de una manera crítica, de una manera con juicio. Uno de los prompts que vamos a utilizar es este. Vamos a solicitarle a ChatGPT que nos elabore un plan de cuentas. Ese es uno de los casos que yo voy a explicar posteriormente. También les preparé otro caso que lo voy a relacionar con los OCR. ¿Qué significa OCR? ¿De qué manera ayudan las inteligencias artificiales como ChatGPT en en este caso, en la descripción de análisis de facturas, por ejemplo? Los OCR son reconocimientos ópticos de caracteres, en el caso de la tecnología relacionada con imágenes. ChatGPT es capaz de leer imágenes. Por ejemplo, yo voy a explicarle un reto de 12 facturas. Si ustedes observan en la pantalla, tenemos 12 facturas: Texón, Café de Sol, Ferretería El Herrero y otras facturas ahí. Ese análisis que yo le estoy
solicitando en este caso a la inteligencia artificial, a ChatGPT. ¿Para qué? Para obviamente realizarlo con las 12 facturas. Sabemos que en el caso de la inteligencia artificial podemos solicitarle ese análisis de los ingresos que se recibieron en cada una de las determinadas entidades, en las facturas. Obviamente son facturas con casos hipotéticos en ese caso para ilustrarlo desde un punto de vista académico. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia en sí entre la realización de análisis que tenemos nosotros con respecto a la creación de estos elementos como las facturas? Obviamente, sabemos que al digitalizar la factura, el esa herramienta, el proceso de análisis de los ingresos, me los puede arrojar de manera detallada esa inteligencia artificial. Obviamente yo tengo que solicitarlo a través de un prompt determinado y eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy. El prompt, en relación a eso, ahí lo vamos a utilizar con relación a ese PRON, actúame como un maestro experto en contabilidad y OCR, o sea, un lector de imágenes, y elaborame un análisis e interpretación de las 12 facturas adjuntas. Realizame el análisis de estas 12. Hazme una gráfica estadística comparativa de los ingresos obtenidos por las 12 empresas que se presentan en la imagen adjunta. Yo estoy estableciendo el PRON. Obviamente eso, ya van a ver ustedes que más adelante la respuesta que me hace la inteligencia artificial utilizándolo desde el punto de vista analítico. También les preparé un caso relacionado con la aplicación en el ámbito financiero. Por ejemplo, sabemos que en el análisis financiero utilizamos las tasas de interés y las tablas de amortización. También vamos a hacer esa práctica desde un punto de vista analítico. Entonces, también le dije a ChatGPT, actúame como un maestro de Nicaragua experto en matemáticas financieras, calculame el valor del monto a pagar, considerando un capital de 10.000 córdobas con una tasa de interés del 5%, capitalizable anual a los 3 años. Elaborame una tabla de amortización para los 3 años. Deseo me detalle los cálculos y la tabla de amortización, en este caso. Esos PROM y esas casuísticas, obviamente, son las que nosotros vamos a realizar utilizando la inteligencia artificial. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y voy a introducirme a la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Obviamente, el primer caso va a ser relacionado a la empresa de construcción para que ChatGPT me elabore un plan de cuenta. Me comunican, por favor, si se puede visualizar la imagen de ChatGPT en pantalla. Me comunican, por favor, colegas. Se ve bien, profesor, se ve. ¿Se ve bien? Ok. Sí. Si ustedes observaron en la lámina, en las diapositivas, yo le solicitaba que me ayudara a elaborar un plan de cuenta con su análisis, obviamente, desde un punto de vista de un contador senior. Entonces, la herramienta ChatGPT es muy potente en los análisis cuantitativos y siempre en las aulas universitarias y en las oficinas contables de auditoría, algunos colegas me han preguntado, ¿cuál es la diferencia entre la versión gratis de ChatGPT y la versión pagada ChatGPT? Por ejemplo, una diferencia que es visible es de que en la versión pagada ChatGPT ciertos, ciertos elementos los arroja y otros no. Entonces, siempre hay que considerar que sí, la podemos utilizar, pero obviamente ciertas cantidades de información nos va a reflejar, obviamente, descargable y otra información no. Entonces, primeramente, el primer caso de ChatGPT, lo mencionaba al inicio, lo voy a explicar en esta diapositiva. Ok. La primera parte es sobre el primer prompt que les explicaba al inicio. ¿Cuál es el primer prompt que les explicaba al inicio?
El primer prompt es relacionado sobre el plan de cuentas. Entonces le dije a ChatGPT, elaborame, actúame como un maestro y lo voy a copiar y pegar en el prompt. Permítanme. Vamos a redactarlo. Vamos a redactarlo desde cero. Me pueden ver en pantalla, ¿verdad? Primeramente, primeramente, debemos de considerar a ChatGPT como un maestro experto o como un contador experto. En este caso, les voy a dar los tips, las herramientas fundamentales. Primeramente, actúame como puede ser como un contador experto o como un maestro o como un maestro experto en contabilidad. En este caso, estoy haciendo que ChatGPT actúe como un maestro. Puede alguien y decirme, pude haber puesto, actúame como un contador senior. Sí, pudo haber puesto, actúame como un contador senior. Actúame como un maestro experto en contabilidad. Obviamente, tengo que definir el país de Nicaragua, en este caso, de Nicaragua. Actúame como un maestro experto en contabilidad de Nicaragua y elaborame un plan de cuentas, un plan de cuentas y elaborame un plan de cuentas sobre una entidad o empresa, sobre una entidad de construcción, sobre una entidad de construcción. En este caso, si ustedes observan, estoy haciendo ya que ChatGPT delimite el rol. Eso se conoce en la ingeniería de prompt como el rol del experto. Siempre exigimos resultados en la inteligencia artificial y obviamente los resultados están en relación a la redacción del prompt. Si no lo redactamos correctamente, el rol de experto, el rol del país, es obvio que el resultado me lo va a arrojar de otro país o en otro contexto, en otra situación. Hay dos escenarios en esto y los dos escenarios están el que conoce la redacción de prompt y el que no conoce la redacción de prompt. El que conoce redacción de prompt sabe que lo primero es delimitar el rol y el país al cual está considerando ese uso de la inteligencia artificial. Entonces, actúame como un maestro experto en contabilidad de Nicaragua y elaborame un plan de cuentas sobre una entidad de construcción. En ese caso, yo debo de también establecerle que en base a qué. Entonces, puedo establecerlo en base a NIF para pyme, en base a NIF pymes, en este caso, sobre una entidad de construcción. Al establecerle que el uso de la NIF para pymes, estoy estableciendo eso, y sobre una entidad de construcción. Lo requiero, ahí estoy obviamente también delimitando más. Lo requiero sobre un análisis, lo requiero sobre un análisis de cuentas utilizadas en ese sector. Entonces, en ese sector de construcción hay cuentas, obviamente, que tenemos que considerar. Ahora bien, ahora bien, ya tengo el rol, ya tengo solicitado el plan de cuentas bajo el NIF para pyme, del tipo de entidad. En este caso, la actividad es una actividad de construcción y lo requiero con análisis de ese sector, en este caso. Ahora bien, algo importante que nunca tienen que olvidar. ¿Cómo requieren ese documento? El catálogo de cuentas, obviamente, lo requerimos en Excel. Y el análisis de cuentas o manual de instructivo lo podemos solicitar en Word. Entonces, lo requiero sobre un análisis en este caso, con un análisis, vamos a redactar bien, con un análisis de cuentas elaborado
con un instructivo. En este caso, estoy definiendo lo que yo quiero, utilizado en ese sector. Entonces, ¿qué voy definiendo? Voy definiendo ese rol de ChatGPT. Ahora, también debo de definir cómo lo quiero. Lo quiero en Word, lo quiero en Excel. A veces exigimos que la inteligencia artificial nos arroje los resultados en Excel. ChatGPT, en ese sentido, no tiene ninguna restricción. Los resultados los puede arrojar en Excel. Sin embargo, hay otras herramientas de inteligencia artificial que solamente se delimitan en texto, utilizados en ese sector. Entonces, lo requiero el documento, el documento descargable. Vamos a solicitar, lo requiero documentos descargables en Excel y en Word. Requiero documentos descargables en Excel y en Word. Es muy importante tener definido el tipo de formato que yo quiero como resultado. También, además del rol, debemos de definir en qué país estamos, en qué contexto estamos y si yo lo quiero descargable en Excel o lo quiero descargable en Word, ese documento. Entonces, actuamos como un maestro experto en contabilidad de Nicaragua. Estoy diciéndole que un experto de contador de Nicaragua y elaborarme un plan de cuentas en base a NIPYME sobre una entidad de construcción. Lo requiero con un análisis de cuenta elaborado con un instructivo utilizado en este sector. Ahora bien, requiero documentos descargables en Excel y Word. Entonces ahí es importante de identificar, hago énfasis y repito, uno, el rol de experto que tenemos que darle a la inteligencia artificial. Dos, considerar en qué contexto, en qué situación, en qué país estamos solicitándole esa información. Tres, muy importante limitar el propósito de ese resultado que queremos y finalmente el tipo de formato, cómo lo quiero, si lo quiero descargable en Excel o lo quiero descargable en Word. Y ahí obviamente estamos considerando el prompt. Le damos clic acá y al esperar el análisis, los resultados que nos va a dar la herramienta de inteligencia artificial, bajo qué contexto, en qué marco contextual nos va a dar ese resultado. Vamos a esperar, obviamente, ese resultado, porque la inteligencia artificial, si ustedes observan ahí analizando, me va a dar un resultado y en relación a eso, como expertos, como usuarios de esa herramienta, tenemos que hacer un análisis de los resultados. Si ustedes observan, el resultado me lo tira y me lo tira desde un punto de vista en Excel. Si ustedes se fijan, dice, he elaborado los documentos técnicos conforme a NIS para pymes, adaptado al sector construcción en Nicaragua, incluyendo estructura contable, base y lineamientos técnicos aplicables al sector. Si ustedes observan, tengo el archivo descargable en Excel que le solicité. Lo vamos a abrir, lo vamos a abrir también y vamos a hacer un análisis del instructivo. Dice instructivo técnico y análisis de cuentas en Word. Si desea, puedo prepararle una versión ampliada profesional que incluya. Si ustedes se fijan, ChatGPT es una de las herramientas que permite al usuario ir mejorando sus resultados. ChatGPT es considerada actualmente una de las herramientas más utilizadas por nosotros los profesionales contables, porque tiene herramientas cuantitativas y obviamente ya han mejorado mucho esta. Si ustedes observan, nos dice aquí, si desea, puedo prepararle una versión ampliada, profesional, que incluya plan de cuenta a 4 y 5 niveles. Es decir, me da la oportunidad para mejorarlo, los resultados. Separación por centros de costos por hora,
Sabemos que en el sector de construcción también hay un análisis de costos por horas, quienes hemos trabajado en esa área. Ejemplos de asientos contables, o sea, me da más oportunidades en los resultados. Matriz de correlación NISPYME con relación a la ley tributaria de Nicaragua, los estados financieros, modelos para constructora, formatos de control de avance de obra. Solo indíqueme si la entidad es constructora general, urbanizadora, vivienda de interés social. O sea, me da la oportunidad de ir mejorando. Obviamente, vamos a descargar los dos archivos, el documento en la del plan de cuenta en el formato Excel, lo vamos a descargar y también vamos a descargar en el formato Word. Permítanme descargarlo y compartírselo también lo que nos arrojó en el formato Excel, ese PROM. Pregunto, ¿pueden visualizarlo, colegas? Solo se está viendo el ChatGPT ahorita. Solo se está viendo ChatGPT, ok. Ok, permítanme compartir ahora el formato Excel que me arrojó la inteligencia. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver ahora? No, solo ChatGPT, profesor, se Solo ve. ChatGPT, ok. Y creo que tiene que dejar de compartir esa pestaña y compartir la otra. Está bien. Ahora, Ahora sí. muy bien. Fíjense qué bonito e interesante cómo trabaja ChatGPT en relación a los planes de cuentas desde un punto de vista generativo. Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de elaborar nuestro plan de cuenta con relación a la actividad, porque en este caso, si ustedes se fijan, la actividad es el sector construcción. Y obviamente todo esto se puede ir mejorando y adecuando al tipo de actividad en el sector construcción. Sabemos como hemos laborado en el sector construcción, hay diferentes tipos de proyectos en esa área. Hay proyectos de urbanización, hay proyectos de mejoramiento. Entonces, en relación a eso, obviamente, las mejoras ya están en relación al tipo de uso que nosotros vamos a darle. Pero sí, para hacer la mejora, necesitamos obviamente el conocimiento y la experiencia. ChatGPT es una herramienta que me da la oportunidad de ir modificando esos resultados. Es decir, como usuario podemos irle agregando o quitando cuentas a ese plan de cuentas que nos arrojó. Sin embargo, ahí está lo que les mencionaba al inicio, el uso correcto. ¿Por qué? Porque si yo solamente le puse en el prompt a la inteligencia artificial, elaborame un plan de cuenta de acuerdo a NISPYME, obviamente que ahí el plan de cuenta me lo pudo haber hecho en relación a otros tipos de impuestos en otros países. Sabemos que, como le mencionamos, Nicaragua, las retenciones por pagar en relación al país nuestro es el INS, el IR, el IVA por pagar. En este caso, en el análisis, para mejorar, para agregar o quitar, podemos nosotros realizarlo este. Ahora vamos a realizar la otra parte, la revisión del, en este caso, del PROM con respecto a al otro archivo descargado en Word, al otro archivo descargado en Word. Permítanme compartir el otro archivo que vamos a descargar en Word. En el caso del manual de instructivo que solicité en Word, lo hice obviamente bajo un análisis, bajo una perspectiva de un manual de instructivo en una empresa de Nicaragua. Entonces vamos a compartir ese archivo en Word. ¿Se puede ver, ingeniero Roque? Sí, sí, ¿Se puede ver? sí, sí, Si ahí está, profesor. ustedes
si ustedes se fijaron, yo le solicité a ChatGPT que me creara, que me creara ese, ese resultado con respecto a qué, con respecto al plan de cuentas. Si ustedes se fijan, el plan de cuentas, ¿qué es lo que me dice a mí? Me dice el marco técnico aplicable, ese marco técnico aplicable. Obviamente, este plan de cuenta está diseñado bajo NIF para pymes, considerando especialmente la sección 17, propiedad, plantilla y equipo, sección 13, inventario, sección 23, ingresos de actividades ordinarias, sección, es decir, el manual de instructivo de acuerdo a ese sector, de acuerdo a esa área. Y obviamente me lo va detallando y podríamos mejorarlo de acuerdo a nuestras necesidades en el ámbito donde laboremos, si elaboramos donde, en un sector de construcción, si elaboramos en un sector de industria textil, si elaboramos en un sector comercial, las necesidades las tenemos como usuarios y la podemos adaptar la información de acuerdo a estas. Ahora bien, cada uno de los resultados siempre tenemos que analizarlo con la debida profesionalidad. No es que el resultado ya me lo dio la inteligencia artificial, vamos a elaborar el informe, copiamos y pegamos. No, debemos de ver qué podemos utilizar, bajo qué contexto y darle mayor enriquecimiento a ese informe en el cual la herramienta de inteligencia artificial nos ayuda. Ok, ese con relación a la generación del plan de cuenta y el manual de instructivo. Vamos ahora al otro caso que les preparé. Vamos ahora al otro caso que les preparé con respecto a este. Profesor, Permítame compartir el otro caso. sí, ahí están diciendo que si les comparte el prompt en el chat, dice. Eh, Para ellos hacer prueba en tiempo real también, dicen. sí, 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 con todo gusto, se lo vamos a compartir Ok. con las diapositivas, con todo gusto. Con todo gusto se lo vamos a compartir, ingeniero, no se preocupen, que no se preocupen los colegas. Escríbanlo, escríbanlo, colegas, lo que quieren hacer la práctica, la especie de laboratorio, se los voy a compartir en el chat. Escríbanlo y practíquenlo. Actúame como un contador o maestro experto, pueden escribirlo. Actúame como un contador experto de Nicaragua. Actúame como un contador, se los voy escribiendo y se los voy a escribir con todo gusto. Ya estamos estableciendo el rol. Actúame como un contador experto de Nicaragua. Elabórame un plan de cuentas. Elabórame un plan de cuentas basado en NIF, PYME. Se los voy escribiendo en el chat para que todos lo tengan. Actúame como un contador experto de Nicaragua. Elaborame un plan de cuentas basado en NIF-PYME con su manual de instructivo, con su manual de instructivo analítico. Ya estamos estableciendo el rol, estamos estableciendo el país, estamos estableciendo el contexto. Actúame como un contador experto de Nicaragua, elaborame un plan de cuentas basado en NIF-PYME con su manual de instructivo, en este caso, analítico. Lo requiero en formatos descargables en Excel y en Word. En formatos descargables en Excel y en Word. Y en Word. Obviamente, en este caso, el manual de instructivo se lo va a dar en Word y en este caso, el catálogo de cuentas se los va a dar en
Excel. Básicamente ahí tienen ese prompt, con todo gusto, que he visto algunas personas hasta comercializan la redacción de prompt. Yo no lo veo correcto eso, porque cuando uno aprende a redactar correctamente los prompts y vas experimentándolo a través de la práctica, obvio que se te hace más fácil, más sencillo hacerlo. Se te hace más fácil, más sencillo. No es necesario y les digo con todo el respeto y el aprecio a todos los colegas del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, no caigan en los juegos de comprar PRON. En las redes sociales existen personas que entre comillas comercializan y venden los PRON. Y el que verdaderamente sabe redactar PRON no tiene por qué estar comprando y comercializar, no es ético eso. Todo PRON debe llevar un rol. Todo prompt debe llevar un contexto en el cual querés que te arroje el resultado de acuerdo a la realidad del país en el cual estamos viviendo, en este caso nuestra legalidad laboral, nuestra legalidad en este sentido de seguro social, tributaria, nuestra legalidad en todos los ámbitos está en relación al contexto de nuestro país. ¿Ok? Podemos continuar con con el otro prompt que quiero compartírselo también. Ingeniero, Sí, adelante, profesor, adelante, ¿puedo tranquilo. continuar? Claro, claro. Pregunto, ¿se puede ver en pantalla la pantalla de ChatGPT? Sí, Muy bien, gracias. Un prompt muy utilizado en el área financiera es los cálculos y las tablas de amortización. En, en una universidad impartí una conferencia basada en la aplicación de de la inteligencia artificial en las matemáticas financieras. Y ese taller era dirigido a especialistas en tecnología y docentes de matemática aplicada a la tecnología. Y me preguntaban cuál era el propósito de aplicar la inteligencia artificial en el ámbito de las matemáticas financieras. Entonces mi respuesta la hice a través de un caso y se lo voy a compartir también a ustedes. El caso relaciona la inteligencia artificial calculando el interés capitalizable y elaborando una tabla de amortización. Se los voy a compartir el PRON. Actúame y si les gustaría hacer conmigo esto como un laboratorio, algunos colegas que tengan computadora o tengan celular o tengan instalado ChatGPT, háganlo y van a ver esa importancia de saber redactar los prompts. Actúame como un maestro experto, actúame como un maestro experto en matemática financiera. Ahí ya estoy dándole el contexto. Actúame como un maestro experto en matemática financiera y cálculos y calcular interés compuesto. Ahí estoy dando un rol en este sentido, pero debo de decirlo de nuestro país. Calcúlame como un maestro experto de Nicaragua, nuestro hermoso país, Nicaragua. Actúame como un maestro experto de Nicaragua en matemática financiera y calcular interés compuesto, así como en elaborar tablas de amortización. Se los comparto porque fue muy bonito el interés que mostraron y también sé que a ustedes les va a gustar esta parte práctica, porque obviamente sabemos que la práctica hace al maestro. Actúame como un maestro experto de Nicaragua en matemática financiera y calcular interés compuesto, así como elaborar tablas de amortización. En este caso estoy delimitando el rol como un maestro experto que sea de Nicaragua, que sea especialista en calcular interés compuesto y que también haga tablas de amortización. Vamos a solicitarle, en este caso a ChatGPT, como decía ahí al inicio en la diapositiva, requiero
que me calcules el valor futuro, el valor futuro o monto a pagar con un capital, por un capital, por un capital. Vamos a asumir de 10.000 córdobas, que fue en el ejemplo del caso 2. Yo les voy a compartir esas diapositivas de 10.000 córdobas. En ese caso, como hablamos de un interés capitalizable, obviamente tenemos que definir la tasa de interés a una tasa de interés. Vamos a asumir una tasa de interés del 5%, del 5% capitalizable. Vamos a asumir en este rol capitalizable anualmente. Capitalizable anualmente. 10.000 córdobas a una tasa de interés del 5% capitalizable anualmente. En un plazo, vamos a asumir en un plazo de 4 años, vamos a asumir, en un plazo de 4 años. Requiero que me calcules el interés compuesto a los 5 años, a los 5 años. Y también requiero la tabla de amortización, la tabla de amortización detalladamente de los 5 años, en los 5 años. Falta algo que yo siempre también me menciono, el formato. ¿Cómo vamos a descargar en qué formato? En este caso, amortizar detalladamente en los 5 años. Entonces, ¿en qué formato lo requiero? Lo requiero en formato descargable en Excel. Vamos a solicitar que nos descargue en Excel. Entonces, si ustedes observan al redactar el prompt, les dije que actuara como un maestro experto de Nicaragua en matemática financiera, calcular el interés compuesto, así como en elaborar tablas de amortización. Requiero que me calcules el valor futuro o monto a pagar con un capital de 10.000 córdobas a una tasa de interés del 5%, capitalizable anualmente en un plazo de 4 años. Requiero que me calcules el interés, el interés compuesto a los 5 años y también requiero la tabla de amortización detalladamente en los 5 años. Lo requiero en formato descargable en Excel. Entonces le damos ahí la subida de ese PROM para que nos dé ese resultado, esta inteligencia artificial. Vamos esperando el resultado. Aclaro esto que también es muy útil y lo conozcan ustedes. En los resultados de inteligencia artificial muchas veces las aseveraciones alucinan. No todo siempre va a ser 100% correcto. Por tal razón, siempre es importante darle una revisión, por un lado. Por otro lado, existen análisis más complicados en los cuales la inteligencia artificial tarda. Y no se asusten si alguna inteligencia artificial les tarda hasta 15 a 20 minutos cuando los resultados son mayormente analíticos, es decir, llevan más variables en varios escenarios. Por ejemplo, en un escenario donde hagan un análisis tributario más un análisis contable, más un análisis administrativo, más un análisis desde un punto de vista de sostenibilidad ambiental, obviamente como hay distintas variables, esas distintas variables
tienden a realizarse con mayor profundidad, con mayor razonamiento, con mayor lógica. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial tiene mayor tiempo para hacer el análisis. Eso es importante porque muchas veces los resultados los queremos de manera inmediata y muchas veces tenemos que esperar los resultados. Si ustedes observan en pantalla, tenemos los resultados de la inteligencia artificial. Como tal, la capitalización anual, si ustedes observan lo interesante con esta inteligencia artificial, ChatGPT, y de igual manera Géminis, los resultados los hace de manera analítica. Si ustedes observan desde un punto de vista financiero aplicado, la capitalización anual me da la fórmula detalladamente, con mucha precisión. Y lo interesante en esto es que me la da de una manera precisa la fórmula. Si ustedes observan, el valor futuro en relación al valor presente o valor capital está con el detalle. Igual al valor presente o capitalizable multiplicado por 1 más la tasa de interés elevado a la n. El valor futuro o monto a los 4 años es de 12.155.06 Córdoba. El interés compuesto y valor futuro a los 5 años, estamos hablando de 12.762 Córdoba con 82 centavos. Y ahí tenemos el interés ganado en los 5 años. Si ustedes observan, como yo les pedí, la tabla de amortización, miren, la tabla de amortización yo la podría descargar perfectamente. Entonces, en ese sentido, la puedo descargar y ahí está, se ve claramente, si ustedes observan, se ve claramente el resultado por cada uno de los años, para el saldo inicial, para el año 1, para el año 2, para el año 3, el año 4, el año 5. Si tu tabla de amortización era sin pago, solo crecimiento de capital año a año, ya viene también en la primera hoja. O sea, esa fortaleza, por decirlo así, la tiene esta herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Vamos a quedar por ahí, estimados colegas, ingeniero Roque. Si hay preguntas, con todo gusto, vamos a responderlas por el tiempo, pues, porque tengo otros compromisos. Ok, de acuerdo, maestro. Ok, Voy a dejar de compartir. Bueno, sí, aquí mismo pueden preguntar lo que ustedes consideren a bien. sí. Si alguien desea hacer la pregunta directamente, puede Con un levantar la mano. comentario sobre Ajá. su experiencia positivamente y su Preguntan que valoración si, con respecto al uso de la preguntan, inteligencia artificial. sí, preguntan que si la versión de ChatGPT que estaba usando es gratis o si es de paga. Esta versión es de paga. Ok, Es de paga, le llamamos versión family. Hay una versión family entre varios colegas, compartimos esta información, obviamente. Pero aquí en Nicaragua cuesta $20 la versión de ChatGPT pagada. En otros países, casualmente ayer que estaba impartiendo una conferencia en otro país en línea, hay colegas de otros países que también pagan ese equivalente en $20. Obviamente es como contador una herramienta, es un software, como tener un software en tu casa que te ayuda, obviamente. ¿Sí? ok. A ver, para Si solucionar. alguien quiere hacer comentarios, estimados colegas, con relación a la herramienta de inteligencia artificial, eh, si les gustaría que en el Colegio de Contadores se aperturara algún curso de especialización, con todo gusto podríamos aperturarlo. Alguien As- pregunta ahí, Sí, dice, ¿habría una suscripción que el colegio pueda gestionar para que los miembros podamos tener acceso a un costo más bajo? Bueno, les comento lo siguiente, no sé si alguno de ustedes maneja esta información, pero el colegio a todos los miembros activos vigentes le gestiona una cuenta de correo electrónico con dominio ccpn.org.ni. Y con ese dominio del colegio, ¿verdad? Ustedes tienen acceso a una versión, no la versión gratis de Gemini, sino es una versión un poco más avanzada porque es de la parte de Google Workspace. Entonces, el Gemini tiene una versión, ¿verdad? Cuando ustedes ingresan a su cuenta institucional, esta versión es un poco más avanzada que la que es de gratis.
Ya, y aparte tienen acceso a las otras aplicaciones como Netbook LM y otra cantidad de aplicaciones de Gemini que en ese sentido, desde mi punto de vista, es un poco más avanzada que ChatGPT. Pero, como les digo, pues ustedes como miembros tienen acceso a eso y desde ahí pueden hacer ustedes pruebas, ejercicios como este que hizo el docente, que igual Gemini se lo hace también para que ustedes hagan la prueba, pues. No sé, maestro, preguntas directas solamente nos gustaría ir conociendo más acerca de la IA, dicen. Solo la versión de pago te baja los archivos en Excel, por ejemplo, dice. Sí, Bueno, se así es. pregunta, dice. ¿Solo en la versión pagada te baja los archivos en Excel, dice? Excelente pregunta. Excel te da ciertos límites, generalmente con ciertas cantidades de descarga, al menos 10 descargas. Ya después de 10 descargas no. Te da ciertos límites, restricciones con relación a las descargas en Excel. Ok, correcto. Preguntan acá cómo pueden obtener el correo. Bueno, el correo, los que no tienen acceso hasta el momento, pueden escribir al WhatsApp del colegio, que con todo gusto yo lo puedo atender para darle sus credenciales. Sí, a ver, ¿cómo puedo obtener mi cuenta? Bueno, si lo mismo, podemos explicar sobre el correo, dominio, ok. ¿Qué opinan? Ok, de DeepSeek. ¿Qué opinión le merece DeepSeek? Esta es la IA de China, De los profesor. chinos, sí, como herramienta de inteligencia artificial en la parte de análisis y lenguajes de programación, DeepSeek es una herramienta muy potente. En el caso de DeepSeek, es considerada también dentro de la lógica y análisis desde el punto de vista de métodos cuantitativos, o sea, algoritmos cuantitativos y los flujogramas que requieren de bastante análisis numérico. DeepSeek es considerada una herramienta muy útil porque los especialistas en ingeniería en programación la ocupan también para realizar páginas web. Así es. Sí.